Bienvenidos a la hora de invertir. Hoy con mi amigo Alberto Fernández de la Escuela de Vida Espiritual vamos a continuar descifrando un tema súper interesante que quedó pendiente justamente de la hora de invertir número 73, que abordamos por primera vez su artículo para el blog de yoinviertoenti.com que se titula ahora sí que sí, lo entendí. Bienvenido Alberto Fernández de nuevo a la hora de invertir. Hola Santi, un placer estar contigo y con todos vosotros desde Barcelona, España. Un saludo para todos y aquí estamos a vuestra disposición. Bueno, Alberto, fíjate, es que me causa risa, me acuerdo de la anterior hora de invertir. El ejemplo que hiciste sobre el conflicto que puede ser tan simple o que puede ser considerado como gotas de agua que se van llenando un vaso en una relación interpersonal, sobre todo el tema de, por ejemplo, lo que puede significar para entre dos personas que conviven en un espacio, ¿verdad? El tema de la tapa del water. Sí, Y mencionaste, mencionaste, ¿verdad? El tema de la guerra entre el amor y el odio. Y hacías referencia a la guerra entre el amor y el odio justamente a propósito de ese acercamiento, es decir, esa intención de parte y parte o disposición, más que intención, puede haber intención de una parte, disposición de la otra. Quizás quiero entender tu punto de vista cuando entre al baño, se consigue con la tapa del water abajo, de alguna manera, ¿cómo podemos entonces manejar esa situación para que el debate entre el amor y el odio no sea el tema a discutir? vale. Yo de entrada, más que entre el amor y el odio, lo rebautizaría con entre el amor y el miedo. Porque antes de que aparezca el odio, lo que se Ay, sí, manifiesta es el miedo. es Entonces, cierto. ¿qué ocurre? Que realmente queremos, pero hay algo interno en nosotros que nos da miedo. Sobre todo hay una palabra en general que incluso en la evolución espiritual te das cuenta y percibes claramente que la gente lo busca, pero a la vez lo evita. Es la palabra cambio. Es muy curioso porque cuando tú expones, haces una exposición y dices, no, porque esto nos va a servir para cambiar, casi nadie quiere eso. Ahora, si dices algo como esto va a servir para estar mejor, es lo mismo. Entonces, todos queremos eso. ¿Y por qué lo queremos? Porque queremos estar mejor, pero que cambien las circunstancias, que cambie el resultado, pero yo no, porque yo estoy bien. Entonces, es ese miedo al cambio, es ese miedo que nos evita o nos aleja del amor. Y es una guerra, yo digo que el conflicto amor-miedo lo podemos ver constante en la tapa del váter, lo podemos ver constante en llenar ese vaso con pequeños detalles o con pequeñas circunstancias y lo podemos ver en las grandes circunstancias. O sea, al final siempre es, ¿actúas desde el amor o actúas desde el miedo? Esto sería la espiritualidad simplificada, el yin y el yang, ¿vale? Entonces, cada vez que uno toma conciencia de que está actuando desde el miedo y se mantiene ahí, el conflicto va a crecer. El conflicto no va a desaparecer, porque al final, cuando disuelves el miedo, deja de ser importante ni siquiera bajar la tapa al váter. Tú puedes convivir con alguien que prefiera que la baje y que acepte que no la bajes, porque no estás actuando ni desde el miedo ni desde la tensión. Y tú eres libre de dejarla abierta y la otra es libre de que quiera que se baje y aceptar que no se baje y viceversa. Porque al final la aceptación siempre llega desde el amor. Pero si actuamos cualquiera de los dos elementos, actúan desde el miedo, si yo tengo miedo por inseguridad y lo que quiero es imponer mi criterio, el de que se tiene que bajar la tapa al váter, yo voy a generar una guerra con ese tema, aunque sea absolutamente prescindible. ¿Por qué? Porque hay una sensación de miedo arraigada en ese patrón, en esa circunstancia, en ese hecho o en determinados escenarios que los focalizo aquí. Y si a mí me hablan de esto y yo tengo la tendencia a dejarla levantada y me da miedo esa tensión, ¿vale? Voy a actuar desde el miedo, con lo cual vamos a generar un conflicto de un nada. Ahora, si en ambos casos tuviera amor, perfectamente se pueden dejar las tapas levantadas, las tapas bajadas y no pasa nada. Lo importante no es el resultado, no es si yo consigo hacerte entender lo importante que es bajar la tapa. Porque tú también me puedes decir que, oye, es mejor dejarla levantada, pero total así llego, y si llego con prisa no hay posibilidad de percances.
Es para ponerle un punto de humor, ¿de acuerdo? Sí, sí, Pero sí, sí, sí. realmente es un poco esto, es desde dónde estamos actuando. ¿Estamos actuando desde el amor? Si actuamos desde el amor, la dejemos levantada, la bajemos, tengamos una visión diferente cada uno, ¿vale? Se produce algo muy maravilloso que se llama respeto. Pero si en cualquiera de los dos factores o de los factores externos aparece el miedo, el respeto se diluye. Y entonces normalmente disfrazamos el respeto de resignación, de, bueno, no, yo soy condescendiente, yo le permito. No, no, si tú me permites no me estás respetando, me estás tolerando, estás resistiendo. Y todo lo que se resiste, persiste. Y eso nos tensa, porque hay pellizco. Volvemos a lo de antes. No estás actuando desde el amor, estás actuando desde el miedo, no estás cambiando, no estás tomando las decisiones aceptadas contigo mismo. Las puedes aceptar para evitar en un momento determinado el conflicto con la otra persona. No, ¿qué tal si te alineas contigo mismo y te das cuenta que si hay pellizco, el perjudicado eres tú? Muy No es que interesante. la otra persona tenga más razón, no es que haya que dejarla levantada o bajada, es que tengo pellizco. Y si tengo pellizco, el que tiene conflicto soy yo. Y si no lo cambio, lo que voy a manifestar al final va a ser un conflicto general en mi entorno. Con esa persona o con otra, da igual, pero lo voy a manifestar porque no estoy alineado conmigo. Alberto, pero una pregunta, es que me causa mucha curiosidad de alguna manera porque acabas de introducir un tema bien interesante. Puede inclusive, si actúas desde el miedo, que tú procedas a bajar la tapa, ¿verdad? Pero entonces eso está dejando allí dentro de ti una sensación prácticamente de que lo estás haciendo obligado ¿no? Una situación. Y todo lo que tiene que ver con obligación, tarde o temprano va a ¿Parece? generar un conflicto, va a aparecer. Con lo cual es muy interesante, o sea, lo importante, como bien acabas de decir, no es el resultado, sino desde qué lado me voy a entonces yo ubicar ante esta situación entre dos personas, con otra persona, me refiero, por un tema tan simple, ¿verdad? Como es el ejemplo que has tomado, que ha sido maravilloso para poder estas horas de invertir. Yo estoy invirtiendo fascinantemente contigo con este tema. Estoy seguro que todos los demás. No es el resultado, es desde qué punto entonces yo estoy tomando la responsabilidad de invertir en mí. Correcto. Es que nunca ha sido el resultado. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad y nos hemos convencido nosotros mismos que si alcanzamos la meta, todo está justificado. Y no, no lo está. Cuando cruzas la meta, si en el camino no has actuado acorde a ti mismo, cuando cruzas te sientes frustrado, porque has ido acumulando frustración. No porque esté mal la meta, no porque no se tenga que alcanzar, sino por la forma en la que tú has llegado. Entonces, cuando tú aceptas bajar la tapa al váter, pero estás en desacuerdo y no lo muestras, si estás en desacuerdo de verdad, es mejor mantenerte y decir, pues no la bajo, hasta que se evidencie el por qué y puedas cambiarlo. Pero ¿qué ocurre? Que como tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a la tensión, tenemos miedo al problema, ¿vale? Para contentar momentáneamente a la otra persona, le decimos que sí, lo hemos entendido, porque es que es verdad. O sea, de forma comprensible o lógica, nuestra mente lo ha entendido, pero nosotros no lo aceptamos. Entonces, si no lo aceptamos, no lo podemos integrar. Mantenemos una lucha interna. Y te estoy poniendo un ejemplo básico en una tapa del váter, por Dios. Sí, ha Ahora, sido maravilloso. imagínate que esto se produce en algo que realmente es importante, en una creencia religiosa, en una creencia política, en un tema económico, un tema laboral, un tema familiar, un tema de salud. Imagínatelo. O sea, esa tensión se multiplica. Entonces, no es tan importante alcanzar la meta, sino es desde dónde estoy actuando. Porque si actúo contenido, porque me están rectificando y yo me voy cargando para adentro, el vaso se está llenando, aunque aparentemente me acerca a la meta. Por eso uno de los objetivos es acabar de comprender desde dónde estoy actuando. Y siempre vamos a llegar una y otra vez al mismo dilema. ¿Estoy actuando desde el amor? ¿Estoy actuando desde el miedo? Ahí ¿Cómo está. de, claro, es que es maravilloso. ¿Cómo de alguna manera, ilústranos,
y le invito a todos a quienes están viendo esta hora de invertir con Alberto Fernández de la Escuela de Vida Espiritual, que vayan y lean el artículo, porque ahí hay muchas claves que no solamente para este, sino para las sucesivas horas de invertir, porque esto apenas comienza definitivamente. ¿Cómo de alguna manera, Alberto, podrías ilustrarnos? ¿Podemos nosotros identificar desde qué punto, al momento que estamos en cualquier interacción, ¿verdad? Con otras personas o inclusive con nosotros mismos, porque también hay una relación que es la más importante, la con nosotros mismos, ¿no? Y ahí también entra siempre entonces el tema desde cómo nos tratamos, si desde el amor o desde el miedo con nosotros mismos también, ¿no? ¿Cómo de alguna manera, pero volviendo al tema de la tapa del váter, cómo de alguna manera podemos entonces identificar esa sensación inicial como punto de partida y que podamos Mira, entonces trabajarlo desde el amor? con tu permiso voy a dar un pequeño salto, Ok, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, nos vamos a ir al otro extremo. Hemos puesto un ejemplo muy ligero, vamos a poner un ejemplo un poquito más extremo, ¿de acuerdo? Yo como sí, terapeuta, algo que me gusta es colaborar con la gente que tiene dependencias, sobre todo el ok, tema de drogodependencias, ¿ok? Y en uno de los casos, una de las conversaciones que tuvimos era, claro, pero es que como me da placer, obtiene placer de fumar, de snifar, de X, ¿de acuerdo? claro, Entonces la persona busca ese placer. Entonces la respuesta, que fue realmente lo que consiguió romper esa pared de repetir el patrón, fue de acuerdo. Estoy de acuerdo, en el momento obtienes placer, pero luego cuando estás solo contigo mismo ya ha pasado el efecto del placer. Cuando lo recuerdas, ¿cómo te sientes contigo? Cuando yo realmente ha pasado la circunstancia del placer o del miedo, de la adrenalina o la normalidad. Cuando estoy solo conmigo mismo, ¿vale? Es inevitable que yo tenga una impresión de mí en relación a la situación. Esa es la importante. Porque si me ha dado placer, pero luego me hace sentir mal, me hace sentir sucio, me hace sentir desagradable, por lujoso que sea ese placer, no es sano, no es equilibrado para mí. Quizá lo es para otros, no es un juicio, no hay que atacar nada, pero sí que hay que entender que si después no me hace sentir bien a mí mismo, conmigo, eso es problema, no es solución, no es placer. Puede ser un placer circunstancial, pero luego me pesa mucho más de lo que me ofrece. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente lo tapamos dando más placer. Entonces, para no sentirme culpable, en cuanto tengo la sensación de sentirme culpable, sentirme mal conmigo, ¿vale? Vuelvo a tomar o vuelvo a comer o vuelvo a hacer X, lo que sea, que me produce ese placer. Entonces, lo que ocurre es que vamos tapando el problema con un problema más. En lugar de decir, me doy cuenta y soy consciente de que obtengo un placer, pero que ese placer en medio o largo plazo es totalmente veneno para mí. Pero no porque me lo diga nadie, no porque haya una moral, no porque sea pecado, no porque se lo diga la religión, la política o las leyes. No, no, si es que no hace falta todo esto, es mucho más sencillo. Siente cómo te hace vibrar eso en relación a ti. No mientras lo haces, no mientras lo vives. Cuando tú recuerdas que te has estado drogando, cuando tú recuerdas que has estado ayudando a alguien, cuando tú recuerdas que has estado haciendo el amor, cuando tú recuerdas que has practicado sexo, cuando tú recuerdas que has comido, cómo has comido, qué has comido, cuando tú reflexionas sobre eso y te hace sentir bien, chapó, da igual lo que sea, pero no es en el momento en el que lo realizas, porque en el momento en el que lo realizas están exaltados los sentidos. Entonces, por supuesto, alguien que está comiendo dulce pero le perjudica, en el momento que lo está comiendo, si le preguntas, está obteniendo un placer exquisito, está en el paraíso. ¡Qué maravilla! Ya, y luego, cuando tú estás solo contigo mismo y sabes que ese azúcar te está envenenando, te está matando, porque eres diabético, o porque tienes un problema de cáncer o por lo que sea, y estás añadiendo azúcar a tu organismo cuando sabes que no es bueno, ¿cómo te hace sentir eso? Entonces, normalmente la respuesta es, aparece el miedo, me vuelvo a sentir culpable y entonces, ¿cómo lo arreglo? En lugar de
obtener el camino de arreglar lo que es enfrentarme con ello desde el amor, normalmente nos escapamos hacia adelante y volvemos a comer más azúcar, o volvemos a drogarnos, o volvemos a practicar, da igual lo que sea. Entonces, esto siempre es desde dónde y un equilibrio entre el amor y el miedo. Pero no nos lo tiene que decir nadie. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esta maravillosa sensación de que viene alguien y te dice, tío, no te drogues, que está mal. Claro. Entonces, aunque entiendo que está mal, aunque acepto y comprendo y me comprometo a que no lo voy a volver a hacer, como no me he comprometido conmigo, sino que es algo impuesto externo y todavía estoy vibrando desde el miedo, las posibilidades de conseguirlo son mínimas. Da igual si te encierras 3 meses y supuestamente estás desintoxicado. Estarás desintoxicado tu cuerpo, pero no tu mente, no tu alma, no tu energía. Seguirás teniendo un imán para buscar esto. Te hablo de la droga, te hablo del azúcar, te hablo de las relaciones, te hablo del trabajo. En cualquier aspecto que tú no lo equilibres desde el lugar correcto y con el amor, eso va a seguir creciendo como un problema. Porque hay gente que se adicta a las drogas, pero hay gente que se adicta a los problemas en el trabajo, o a los problemas personales, o a los conflictos en las relaciones. O sea, las adicciones no son mejores o peores unas u otras. Es un conflicto. Sí, disculpa, dime. No, es que me llegó justo el tema de las adicciones, es que de alguna manera todos podemos ser adictos y muchas veces no reconocerlo, no tenerlo presente, porque pensamos que las adicciones son solamente aquellas pues tipificadas como socialmente correctas o incorrectas. Entonces, por ejemplo, una adicción como al trabajo, ¿verdad? Es socialmente correcta versus una adicción a la bebida no es socialmente correcta. Y ambas dos son adicciones y de alguna manera pues nos mantienen podemos estar actuando desde el lado del miedo, ¿correcto? Sí, tú sabes, como terapeuta, yo cuando recibo una visita y hago Ajá, un informe, ¿vale? Siempre pregunto, bueno, ¿y cómo es tu día a día? Ay, yo es que cuando me levanto me tengo que ir a tomar un café, porque si no me tomo un café no soy nadie. Esto es algo que he escuchado hasta la saciedad. Yo en mis notas pongo, es adicto. claro. ¿Por qué? Porque no se trata de saborear o disfrutar ese café. Es la sensación de si no me tomo el café, no soy nadie. Quiere decir, aquí hay una dependencia, necesito el café. Claro, Necesito mi móvil, necesito alcohol, necesito trabajo. Cuando pasa a la necesidad, ¿vale? Es un problema. Hubo hace años, leí un artículo en la Contra de la Vanguardia, un periódico de aquí de España, que hace unas exposiciones geniales. No recuerdo el nombre, pero lo buscaré, o os invito a buscarlo, que decía, uno de los problemas de la sociedad es la necesititis. ¿Vale? Él lo había bautizado como, es que tengo necesidad de esto y de aquello y del otro. Pues sí, mira, sí, hemos pasado un momento importante ahora con el coronavirus, etcétera, donde quizás nos hemos podido replantear cuántas cosas son real y verdaderamente necesarias. totalmente, ¿Vale? totalmente. Entonces, Bueno, la vida siempre nos trae las lecciones que necesitamos. bueno, Alberto, como creo que todos nos hemos quedado con una sensación de saber mucho más sobre el tema ahora de las adicciones. ¿Qué te parece si entonces la próxima vez que conversemos empezamos a tocar el tema de esas adicciones? Porque muchas de esas adicciones pueden también entonces estar basadas nuevamente desde el punto del arranque, pues con respecto al amor o al miedo, porque pueden estar de alguna manera pues evadiendo cosas. ¿Qué te parece? Totalmente. Será un placer. ¿Vale? Además, Bueno, gracias, gracias de verdad Alberto Fernández de la Escuela de Vida Espiritual por esta hora maravillosa de invertir contigo. Yo la he disfrutado y estoy seguro que todos les invito a contactar a Alberto, que tienen su correo electrónico en la pantalla y también pueden entonces escribir en este muro que con toda certeza Alberto les va a responder. Alberto, un millón de gracias y ya saben, la próxima hora de invertir con Alberto Fernández vamos a atacar el tema de las adicciones, desde el amor o el miedo. será un placer. Gracias a todos por estar ahí y cualquier duda me tenéis a vuestra disposición. Un placer, Santi. Un placer. Gracias, Alberto. Gracias a todos por estar en la hora de invertir. Hola, me alegro de verte por aquí. Te invito a que comentes o le escribas directamente a tu instructor cualquier idea que tengas sobre la hora de invertir que acabas de ver. Asimismo,
Aprovecho para invitarte para que actives las notificaciones de este canal, para que me acompañes en todas las horas de Invertir por Venir